Shalom, dando toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh Shai es el nombre de su Hijo, en el hebreo antiguo, y doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino, right? Mis maestros que me enseñaron esta verdad, y shalom y bendiciones a la elección, ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. Alright, y esta lección fue inspirada por una conversación que yo tuve, con el hermano Dawodah, básicamente, platicando en el espíritu, como siempre, eso es una de las muchas bendiciones que viene con teniendo hermanos en la fe, ¿ok? Cuando nosotros platicamos unos a otros con la hermandad, siempre es una espiritual, siempre es productivo la conversación, ¿ok? Y, básicamente el hermano me estaba hablando de esta palabra, esquizofrenia, ¿ok? Y bien rápido, déjeme traducir esto en el español, right? Que en español se dice es esquizofrenia, right? Que vamos a leer un poquito de esto. Dice, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que interfiere con la capacidad de una persona para pensar con claridad, manejar las emociones y tomar decisiones y relacionarse con los demás. Ok, esto básicamente es una plaga de la mente. No es que Saúl le puso el término esquizofrenia. Ellos ya saben cómo es el diablo de Saúl, el hombre blanco, con sus palabritas para poder explicar las cosas a su manera. Pero algo interesante de esta enfermedad es que vamos a ir a una de las síntomas, right? Y es delirios, right? Chequen esto, dice, una de las síntomas de esquizofrenia es delirios, right? Y dice, estas son creencias falsas que no cambian incluso cuando a la persona que las posee se le presentan nuevas ideas o hechos. Básicamente una de las síntomas es creer en una falsa creencia o una falsa realidad. Y esto le aplica básicamente al mundo, ¿ok? Porque ahorita estamos viviendo en los tiempos donde el Señor bien pronto va a regresar. Hay todo tipo de profecías que se andan cumpliendo. Y la cosa con esta situación es que nadie tiene ninguna excusa de no saber lo que está pasando. Hay profetas, hay hombres del Señor sobre todo el mundo, en YouTube, en todo tipo de lenguas pueden obtener esta información, esta verdad. Y esta verdad es acompañado con los nombres verdaderos del Padre y del Hijo, right? Conectado todo con las Escrituras. Ok, básicamente la gran mayoría del mundo, menos la elección, está bajo la enfermedad mental grave de esquizofrenia. Y como lo leímos, right, delirios, right, dice, estas son creencias falsas que no cambian incluso cuando la persona que las posee se le presentan nuevas ideas o hechos, right. Gente que tiene esta enfermedad no pueden mirar la realidad de lo que está pasando. Están en una falsa, en un mundo falso. ¿Ok? Y con esto, nomás simplemente con lo que el hermano me dijo, empezaron a venir a preceptos a mi mente. ¿Ok? Porque eso es exactamente el plan de Yahweh Bashmiao Shai. ¿Ok? Porque algo de esquizofrenia es que, cuando oyes esa palabra, tú piensas, una persona con voces en su mente, que es parte.
Ok, es una de las síntomas, right? Hay niveles a esquizofrenia, right? Y uno de esos niveles es que estás en una falsa realidad. Y vamos a primer precepto, vamos a segundo Tesalonicenses 2:9, right? Vamos a... Hey, no, don't do that shit. Salakia. Dice segundo Tesalonicenses 2 y... Segundo Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás. Right? So, un hombre iba a venir haciendo las obras de Satanás, que entendemos que esto está hablando de Esaú, el llamado hombre blanco, ¿ok? Que era los romanos, right? Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Right? Y eso también se le aplica a nuestra gente. Okay? Fueron engañados por las filosofías y mentiras de este autoproclamado hombre blanco. ¿Por qué? Porque últimamente no creyeron en esta verdad. Okay? Prefieren vivir en una falsa realidad. Y eso se llama esquizofrenia. Perdón, estamos 11. Por esto, Dios, Yahweh Bashem Yahushua, les envía un poder engañoso. Ok, so básicamente esquizofrenia es un espíritu, un demonio que plaga la mente de esta gente del mundo, incluyendo los incrédulos de nuestra gente. Son incrédulos porque están engañados. Okay, viven en una falsa realidad, aunque la verdad se les presente delante de ellos. Okay, eso es una enfermedad. Dice, por esto Dios les envía. ¿Y quién envió esta plaga? Esquizofrenia. Yahweh Bashem Yahushai. Porque recuérdense, el Señor controla todo esto. Okay, nada pasa sin el permiso de Yahweh Bashem Yahushai, sea cosas pequeñas o cosas grandes. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. So, esa es la conclusión en por qué esta gente está en I say denial, Salaki, man. En negación, cada vez que oyen la palabra, especialmente cuando pasan por el campo, cuando oyen que esta sociedad va a llegar a un fin bien pronto y que América va a ser destruida, la gente nos mira a nosotros como si nosotros tenemos esquizofrenia, So, donde estábamos, dice 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. All right? So el Señor los destinó a la muerte. All right? Él les puso ese espíritu de engaño para que no crean la verdad. All right? El espíritu de esquizofrenia, que ese es el término que Esaú usa para alguien así. ¿Ok? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso también te hace humilde. Entendiendo estas cosas que el Señor últimamente los engañó, porque así de fácil nosotros hubiéramos estado en ese estado. Nosotros que entendemos esta palabra y que estamos en esta labor,
nosotros, la única razón por que nosotros no estamos perdidos como el resto del mundo es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y no solo entre más sabiduría el Señor te da, más humilde tienes que hacer, porque entiendes que tú fácilmente hubieras estado en esa posición. So, no hay campo en por qué estar orgulloso por ti mismo, porque eres inteligente o sabes muchas escrituras. ¿Ok? Esto no es de nosotros. So, eso es todo ahí, man. Ok, vamos a... Segundo. Ahí vamos a... Ok. Segundo Corintios 4:4. Dice 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto o escondido, entre los que se pierden está encubierto. Los que el evangelio está encubierto en los que tienen ese espíritu de esquizofrenia. Porque como leímos, aunque la verdad se les presente delante de ellos todavía van a mantener su falsa realidad. ¿Ok? Si se les explica a esta gente engañada que América va a ser destruida por medio de escritura, todavía no les va a almacenar la luz. Dice, y eso también al mismo tiempo nos hace nuestro trabajo mucho más fácil, porque no depende de nosotros si la gente va a entender o no. ¿Ok? Todo depende en quién Yahweh ha elegido para regresar a Él. Dice, pero si nuestro evangelio, que significa las buenas noticias, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto no le va a aprovechar a los perdidos. ¿Ok? Solamente si eres parte de la elección. Como dijo Yahushua, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. 4. En los cuales el Dios de este siglo, right? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Y quién es el Satanás en la tierra? Esaú, el llamado hombre blanco. Right? Él es el que ha cegado. Él es el individuo o la raza de gente que el Señor ha usado para engañar a esta gente. ¿Ok? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Mashiach Yahushua, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yahushua como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Yahushua. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Que, ahorita vamos a dar un precepto que solamente la elección le va a resplandecer la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yahushua. Alright, so ahora vamos a Mateo 13. Y aquí Yahushua estaba hablando en parábolas. Y vinieron a preguntarle a los discípulos por qué estaba haciendo estas cosas. Right? So Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos a Yahushua, right, le dijeron,
¿por qué les hablas por parábolas? Y una parábola es un dicho oscuro. Un dicho, si el que está diciendo el que está explicando la parábola o el que está diciendo la parábola, si él no te da los secretos en lo que significa eso, entonces no vas a poder entender la parábola. ¿Ok? Tienes que, el que está diciendo las parábolas, él te tiene que explicar para que puedas entender. Right? So dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Right? Él, right, hablando de Yahushua, respondiendo, les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Right? ¿Qué es el misterio de los reinos de los cielos? Esta verdad. ¿Ok? Dice, más a ellos no les es dado. So aquí Yahushua nos está explicando que esta verdad no es para todo Israel, sino para los que los siguen, ¿ok? Los seguidores de Yahushua. Y eso es algo que las iglesias definitivamente no enseñan, ¿ok? Ellos a lo contrario dicen que todo el mundo puede recibir esto, todos van a ser salvos, y 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen, ni entienden. Eso ya os acabo de decir. Yo les hablo en parábolas a propósito, para que no entiendan. ¿Ok? Y aquí les va a explicar el proceso en cómo uno es salvo. Dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías. Right? Esa profecía se encuentra en Isaías 6. Aquí lo va a explicar Yahushua. Que dijo, de oído oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y el corazón entiendan, right? Si tu mente entiende esta palabra, que es el siguiente paso, y se conviertan, right? Cambias y yo los sane. Que la sanación viene siendo la salvación cuando Él regrese. So, Yahushua a propósito habló en parábolas, que es básicamente una lengua difícil de entender, right? Una historia que se usa para explicar algo, ¿ok? Y a propósito la gente no podía entender para que se cumpla la profecía en Isaías 6. Right? Cuando leen ese capítulo, el Señor básicamente profetizó que Él iba a engañar y cegar a su gente para que no puedan entender esta palabra y últimamente para que sean condenados, porque como dijo Yahushua, si oyen la verdad y se convierten, entonces yo los tengo que salvar. Pero para negar todo eso, ni les voy a explicar, ni les voy a abrir los ojos para que su muerte sea garantizada. En pocas palabras, man. Y ahora, el Señor es un Dios severo. ¿Ok? Él va a condenar la gran mayoría de nuestro pueblo simplemente porque Él quiso escribir esta historia a su manera. Porque yo sé que gente se va a ofender, ¿cómo que Dios los cegó para matarlos? ¿Tú quién eres tú? Nosotros siendo la creación, ¿qué chingados le vamos a decir al Creador? ¿Cómo le vamos a decir cómo escribir su propia película, man? Nosotros mejor leyendo estas cosas y entendiendo que bendecido eres tú, de que tú no caes en esta categoría, en vez de ofenderte, man, ponte en tus rodillas hacia al este y dale gracias a Yahweh, o sea, que tú entiendes, man. No te preocupes por los demás. ¿Ok? En este
temporada, solamente la elección va a entender esto. All right? Ya todos los que van a morir en este lado van a regresar en el reino. So, ni se preocupen, man. Ok, tenemos que tener básicamente un espíritu frío. Porque esta Biblia no es algo que, es de pura alegría. Esta verdad es amarga. Es dulce, pero es amarga también. ¿Ok? Y vamos a agarrar otra más. No es algo en el espíritu. No quise hacer esto largo. Vamos a Romanos 11:7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Y qué estaba buscando Israel como una nación? La verdad. Pero ¿qué dice la Escritura? No lo ha alcanzado, porque solamente un remanente va a regresar a esta verdad. Dice, pero, aquí está el punto, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Si todo esto es el programa de Yahweh Shemiah Shai. Alright, si tú crees en esta verdad, es el programa de Yahweh Shemiah Shai. Si tú no crees en esto, igual. Alguien tiene que jugar estas dos posiciones. Y van a haber mucho más incrédulos que creyentes. Dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Right? Y con eso digo, Shalom, Kahalo, Yahweh Shemiah